el día de hoy en relación a empezaremos con treponema, que está más cortito. Tenemos que ver treponema y Mycobacterium. Ya les he colocado estas diapositivas el día de ayer. Igualmente las, ¿cómo se llaman? Los casos clínicos que tienen que desarrollar. ¿Listo? Muy bien, entonces, en relación al... ¿Logran ver las diapositivas, chicos? Sí, doctora. Ya está, perfecto. Muy bien, entonces, cuando hablamos nosotros del Treponema pallidum, esta es una bacteria que se caracteriza porque es una espiroqueta. Si nosotros nos acordamos de lo que vimos en las primeras clases, la espiroqueta, acuérdense de que es esta especie como que de estructura ondulada, ¿no?, de bacterias. Es una espiroqueta que es muy fina y muy pequeña, que va a tener movilidad porque va a tener un filamento axial que es también es un endoflagelo que le permite justamente, le va a ayudar con esta movilización que va a tener. El hecho de que sea muy finita y muy pequeña hace de que nosotros no podemos observar este tipo de bacterias con la tinción de Gram. ¿Correcto? Es por eso que nosotros utilizamos otros métodos, como es el caso de la impregnación argéntica, que es la tinción de Fontana, Tribundó, ¿no? O también podemos utilizar la coloración de Giemsa lenta. Lo que más utilizamos es la coloración de Fontana Tribundó. ¿Listo? No se va a desarrollar en medios de cultivos bacteriológicos y es sensible a la penicilina, por lo cual fácilmente lo vamos a poder tratar. Entonces, cuando hablamos de estas espiroquetas, son, como les digo, estas bacterias helicoidales, ¿no?, que tienen estas múltiples ondulaciones, que son muy móviles gracias a estos flagelos, a este filamento axial que va a tener, van a ser delgadas, su forma de reproducción es a través de fisión transversal y la propiedad fundamental es la presencia de unas fibrillas axiales, de unos flagelos periplásmicos y este endoflagelo que también es el conocido llamado como filamento axial, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá lo que están viendo son observaciones especiales que se hacen, ¿no?, generalmente con cámara oscura. Entonces, cuando hablamos de la estructura de las espiroquetas, hemos dicho que nosotros lo vamos a observar como estos filamentos ondulados que van a tener lo que son los flagelos periplásmicos, que están ubicados acá alrededor de lo que se conoce como el cilindro protoplásmico. Este cilindro protoplásmico va a estar rodeado por una membrana celular, que es una membrana, la membrana externa es muy rica en fosfolípidos. Y esta membrana, esta capa externa, es lo que le va a brindar a la espiroqueta protección frente al reconocimiento inmune que vamos a tener. Además, bueno, la capa de peptidolicanos que también va a estar presente. El flagelo axial que va a tener va a salir de la parte final, por si acaso, de esta espiroqueta, de su pared celular, y va a protruir fuera de lo que es la membrana externa. Entonces, en cuanto a su morfología y su fisiología, no deriva de las palabras griegas trepoinema, que significa hilo que gira, va a medir aproximadamente de 5 por 0.09 micras, tiene los extremos ausados, es decir, como muy delgados, y tiene espirales helicoidales. La movilidad en algunos casos puede ser lenta, la estructura tiene múltiples capas, tiene estas fibrillas que hemos visto que son similares a flagelos, tiene una pared, tiene una vaina externa, son considerados microaerofílicos. Y el tiempo de generación del treponema se efectúa de 30 a 33 horas, como les indiqué, por fisión binaria, y necesitan una temperatura alrededor de los 33 grados, ¿no? Bajo estas condiciones, el crecimiento pues se va a dar un poco más rápido. Y como les mencionábamos, pues puede ser microaerofílico o anaerofílico.
¿no? Es muy sensible cuando alcanza temperaturas mayores a los 45 grados. Entonces, como es tan complicado observarlas, la forma más adecuada es utilizando microscopía de campo oscuro o inmunofluorescencia directa, donde pues digamos, eh, nos vamos a poder guiar por la emisión de fluorescencia que se va a emitir de esta bacteria, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta imagen que ustedes tienen acá es la tinción de Fontana, ¿no? De impregnación argéntica. Entonces, si hablamos de una bacteria que es muy, pero muy delgadita, al utilizar esta tinción a base de plata, lo que hace es adherirse a las paredes de la bacteria y engrosarla para que yo la pueda ver bajo microscopía óptica, ¿no? Y entonces veo estas estructuras que ustedes están viendo de color café que corresponden a la espiroqueta. En el caso de las pruebas bioquímicas, ya que hemos mencionado que no puede ser, no se va a cultivar, ¿no? Utilizamos otros métodos para poderla diagnosticar y para poderla diferenciar, ¿no? Lo que más se emplea son las pruebas inmunológicas, ¿no? Que las vamos a ver más adelante. En cuanto a sus factores de virulencia, va a presentar proteínas a nivel de la membrana externa, que son las adhesinas, presenta las hialuronidasas, que favorecen la invasión a los tejidos vasculares, produce fibronectina, lo cual ayuda a evadir la fagocitosis. También tiene una capa mucoide que tiene un efecto antifagocitario y que también inhibe el contacto con lo que son los anticuerpos. Ahora, entre las pruebas serológicas que nosotros empleamos para hacer el diagnóstico, tenemos las pruebas con diagnóstico directo. Este diagnóstico directo nos permite realizar el diagnóstico en un periodo de cero negatividad, ¿no? En el caso de la sífilis primaria. En el caso de las lesiones orales no se utiliza este examen directo debido a que existe lo que son las espiroquetas comensales, entonces hay que tener mucho cuidado. Como pruebas diagnósticas directas tenemos lo que es el PCR. En el PCR lo que nosotros vamos a buscar es el ADN de este treponema y acá sí podemos utilizarlo, este PCR sí podemos emplearlo en lesiones orales. Entonces, lo más importante del diagnóstico directo es en qué momento vamos, perdón, en qué momento vamos a utilizarlo, ¿no? En el caso del diagnóstico indirecto, son pruebas serológicas y acá nosotros las agrupamos en dos. Aquellas que son inespecíficas y aquellas pruebas que son específicas. Entonces, dentro de las pruebas serológicas inespecíficas vamos a tener el VDRL y el RPR que vienen, bueno, el RPR es Rapid Plasmid Reagents, que son pruebas que van a detectar las rearginas. Y estas pruebas van a dar positivas desde el día 8 hasta el día 15 de la aparición del chancro. Si ustedes se acuerdan un poquito cuando hemos visto Hemophilus, yo les comenté algo en relación al Hemophilus ducreyi que producía un chancro no doloroso y que había que hacer la diferencia con el chancro doloroso producido por el treponema pallidum. Entonces, cuando hay la aparición de estas lesiones ulceradas a nivel de los genitales, yo tengo entre estos días para que estas pruebas me den positividad. Entonces, según la etapa de la sífilis en la cual el paciente se encuentre, los grados de sensibilidad pues van a variar. Entonces, tenemos una sífilis primaria en la cual la sensibilidad alcanza hasta el 86%, en la sífilis secundaria alcanza lo que es ya el 100%, para la sífilis latente hasta un 98% y en la sífilis terciaria hasta un 70%. Pero hay que tener mucho cuidado con estas pruebas porque pueden haber también falsos positivos, ¿no? Se ha visto que pueden darse en 1% de los casos y, bueno, y esto se puede presentar cuando nosotros en lo que es el laboratorio realizan unas diluciones menores a 8. Entonces, nosotros vamos a ver que en el caso de lo que es la sífilis, es una enfermedad de transmisión sexual, es ampliamente distribuida a nivel mundial y vamos a tener
4 estadios. El estadio primario, el estadio secundario, lo que es la sífilis latente, y el estadio terciario, la sífilis terciaria. En el caso de la sífilis primaria, la lesión que nosotros estamos viendo es lo que es el chancro, ¿no? Un chancro no doloroso que se caracteriza por estas úlceras que nosotros apreciamos a nivel de los genitales, ¿no? Este tipo de chancro va a aparecer aproximadamente entre 3 a 6 semanas después de haber estado en contacto con una persona bueno, que está con treponema. Y vamos a encontrar también que se pueden presentar inflamación a nivel de los ganglios linfáticos regionales, ¿no? Se puede dar. Vamos a ver que este chancro va a tener un tiempo de resolución aproximadamente entre 4 a 6 semanas, ¿no? Se va a curar y no va a dejar escaras, pero el individuo, el paciente, todavía sigue siendo infeccioso, ¿no? Si es que no ha recibido tratamiento, va a seguir contagiando. Entonces, generalmente lo que pasa es, aparece la lesión, y como no da mucha molestia, simplemente una lesión, pueden pensar que es una ampollita, ¿no? A veces los pacientes no acuden a consulta por vergüenza, entonces dejan pasar el tiempo, la lesión obviamente va a curar, pero eso no significa que el paciente se haya librado de esta bacteria, ¿no? Entonces va a continuar contaminando a sus parejas sexuales, y además la patología pues va a seguir progresando. Entonces, de esta sífilis primaria pasamos a una sífilis secundaria en estos pacientes que no han sido tratados y que van a aparecer aproximadamente 6 semanas después de haber presentado la curación de la lesión del chancro, ¿no? Perdón, de la sífilis primaria. Entonces, en este caso, las lesiones que se van a presentar son estas que estamos viendo acá, que es un rash en palmas y en plantas. Puede presentarse lo que es el condiloma latum o condiloma plano. Además, puede también comprometer lo que es el sistema nervioso central, los huesos, ojos, riñones y articulaciones, ¿no? Entonces, en este caso, el tipo de rash que nosotros observamos son lesiones, como ustedes están viendo, maculares, es decir, lesiones planas, simétricas, que pueden presentarse también en otras partes del cuerpo, pero lo que se ha visto más es que van a afectar las palmas, las plantas, y en algunas ocasiones también importante lo que es la cavidad oral. Entonces, estas lesiones, luego de ser pápulas, pueden convertirse también en pústulas, ¿no? Pueden evolucionar hacia eso, ¿no? Por ejemplo, acá pareciera que hubiera evolucionado hacia una pústula. En relación a lo que es un condiloma, el condiloma latum es una lesión tipo verrugosa que aparece tanto en la vulva como en el escroto, ¿no? Acá vamos a tener, esto es lo que es el condiloma latum, condiloma plano. Esta lesión a veces se va a ulcerar y son extremadamente contagiosas, ¿no? En la piel que está infectada, vamos a ver de que generalmente si está a nivel de lo que es la vulva, pues también se caracteriza porque hay pérdida de los vellos en esta región. Ahora, como les mencioné, ¿no? Ese tipo de lesiones también se pueden presentar en todo el cuerpo, ¿no? Lo que son el rash característico de la sífilis secundaria. Entonces, estas lesiones, tanto el rash como el condiloma, se van a resolver aproximadamente en 6 semanas, ¿no? Y luego el paciente pasaría a un estado de latencia, ¿no? A una sífilis latente. Entonces, en el caso de este estado de latencia, se van a dar una vez que las lesiones de esta sífilis secundaria se hayan resuelto, y las pruebas que nosotros vamos a realizar, las pruebas serológicas, se van a mantener positivas. Entonces, el paciente se va a mantener asintomático durante todo este periodo de latencia, y luego puede durar, perdón, un aproximado hasta de 4 años sin que haya una recurrencia, ¿no? Luego, por alguna razón, por alguna causa
de inmunodepresión, pues esto va a presentarse o va a progresar lentamente hacia lo que es la sífilis terciaria. Entonces, y en el caso de la sífilis terciaria se ha visto, como les indico, que puede darse, ha habido casos hasta 40 años después de haber presentado el desarrollo de la sífilis secundaria, o sea, ha estado 40 años en estado de latencia, ¿no? Pero generalmente se da un tiempo de 4 a 6 años. Entonces, acá vamos a ver que se va a dar un proceso inflamatorio lento en todos los en varios órganos. Afecta también lo que son los vasos sanguíneos pequeños, afecta también lo que son los nervios, y se ha visto 3 cosas importantes en esta sífilis terciaria, lo que son las gumas, luego la sífilis cardiovascular y la neurosífilis. Entonces, las gumas sifilíticas, estas las hemos visto que pueden aparecer hasta entre 3 a 10 años después de haber tenido la infección primaria de un paciente que no ha sido tratado. Estas gumas son lesiones granulomatosas que se han necrosado, que se han fibrosado, y que las podemos encontrar a nivel de la piel y también de los huesos. Son lesiones solitarias que tienen unos bordes medios afilados, y que pueden resolverse si es que yo les doy tratamiento. En relación a lo que es la sífilis cardiovascular, se caracteriza porque va a afectar, o lo que se va a formar es un aneurisma a nivel del arco aórtico o también de la aorta ascendente, ¿no? Esto se va a dar porque lo que se presenta es una destrucción inflamatoria crónica de lo que son las arteriolas que van a que van a terminar hacia lo que es la aorta. Entonces, la aorta, lo que va a pasar es de que su capa media se va a necrosar, ¿no? Y por eso y la sangre va a empezar pues a disecar las paredes, ¿no? Sobre todo la pared media, para formar pues este aneurisma. Además de eso, también la válvula aórtica se va a ver insuficiente, va a haber oclusión también de las arterias coronarias, ¿no? Y esto hay que tener mucho cuidado al momento de detectar el aneurisma de la aorta. Luego tenemos lo que es la neurosífilis, que en estos casos va a haber 5 presentaciones más frecuentes, lo que es la neurosífilis asintomática, donde tenemos pacientes que no tienen una manifestación neurológica, pero si yo hago una punción lumbar y el líquido cefalorraquídeo lo mando a analizar, pues va a dar positivo para sífilis. En el caso de la meningitis subaguda, son pacientes que van a tener fiebre, rigidez de cuello, dolor de cabeza, y el líquido cefalorraquídeo va a indicarnos que hay un conteo alto de linfocitos, conteo alto de proteínas, disminución de la glucosa, y obviamente las pruebas para sífilis van a ser positivas. Vamos a ver después lo que es la sífilis meningovascular, que en este caso esta espiroqueta pues va a afectar lo que son los vasos sanguíneos que se encuentran a nivel del cerebro y de las meninges, principalmente lo que es el círculo de Willis, y vamos a tener como resultado una oclusión cerebrovascular con un infarto del tejido nervioso, tanto del cerebro como de la médula, como de las meninges, ¿no? Y obviamente pues esto va a causar una serie de alteraciones o afectaciones neurológicas. Y luego tenemos lo que es el tabes dorsalis, donde la afectación se va a dar a nivel de la médula espinal, específicamente en lo que serían las columnas, la columna posterior, si no me equivoco, y la raíz dorsal. Entonces, en este caso, los pacientes que van a desarrollar lo que es el tabes dorsalis van a tener alteraciones en lo que es la propiocepción, ¿no? Lo cual se manifiesta en ataxia. Va a haber también una pérdida de los reflejos, con pérdida de lo que es la sensación o la sensación de temperatura y también de dolor.
Puede tener también parestesias generalizadas, ¿no? Y lo cual pues también va a llevar a que los pacientes tengan un deterioro cognitivo importante, un deterioro mental con síntomas psiquiátricos. En estos casos, cuando hay una afectación neurológica, los pacientes van a presentar lo que son las pupilas de Argyll-Robertson, ¿no? Que se ha visto que están presentes en pacientes que tienen tabes dorsales con paredes generalizadas y que consiste o que se va a dar este tipo de pupilas porque va a haber una contracción durante la acomodación que no va y que la pupila pues no reacciona a la luz, ¿no? A veces se le considera, se le indica como la pupila prostituta porque se acomoda pero no va a reaccionar. En algunos textos lo van a encontrar así. Entonces, esos serían los casos de sífilis. También hay que tener mucho cuidado con lo que sería la sífilis congénita, ¿no? Porque vamos a encontrar que estos niños que se van, o los fetos que van a estar infectados de esta madre, que se van a ver infectados por el treponema, van a desarrollar, por ejemplo, lo que serían, va a tener inflamación de ganglios linfáticos, van a ser con hepatoesplenomegalia, afectación de lo que son los huesos, desarrollando lo que es una osteitis, perdón. Y también desarrollan lo que son los dientes de Hutchinson, que son unos dientes como si fueran de tiburón, y vamos a ver también afectación en los ojos porque se va a dar una inflamación a nivel de la córnea. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con sífilis, el tratamiento es muy sencillo. Hemos dicho que son sensibles a la penicilina. Entonces, yo al dar la penicilina estaba finalmente matar a la bacteria, pero ya cuando la bacteria ha causado daño en nuestro organismo, puede ser irreversible. Entonces, durante la fase primaria y la fase secundaria, es muy fácil dar el tratamiento con esta penicilina. En el caso de la etapa terciaria, la sífilis terciaria, la penicilina no es efectiva, pero utilizamos la penicilina gesódica porque permite que esta llegue a través del líquido cefalorraquídeo, ya que sabemos que en la sífilis terciaria, pues la zona más afectada es a nivel del sistema nervioso. No, existen tratamientos opcionales, como son el caso de la tetraciclina, como es el caso de la eritromicina y el cloranfenicol. Algo que no está indicado acá, pero que es importante tener en cuenta, es el fenómeno de Harris-Herxheimer, que esto se va a dar en pacientes que tienen sífilis y que van a desarrollar de forma aguda una sintomatología más abrupta después de recibir el tratamiento antibiótico. Entonces, presentan a veces fiebre, escalofríos, mucho malestar, dolor de cabeza, dolor muscular. Y esto se debe a que una vez que se elimina este microorganismo, se va a liberar una enzima productora de fiebre y que va, una enzima productora de fiebre que va a causar todos estos síntomas, ¿no? Y ese es el fenómeno de Harris-Herxheimer. Entonces, cuando se da un tratamiento para lo que es sífilis, hay que explicarle a los pacientes de que puede sentir mayor molestia después de iniciar el tratamiento, que eso no hay que simplemente darle paliativos, ¿no? Si tiene un poquito de fiebre, bajar con medios físicos o con paracetamol, etcétera, no, pero que es parte de, que se puede presentar, que no hay ningún problema, no es que esté empeorando, ¿listo? Sino de que, se está dando finalmente la eliminación de la bacteria. Muy bien, entonces eso es en relación a lo que es el treponema. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es Mycobacterium tuberculosis, bueno, Mycobacterium en general, que es, digamos, una enfermedad endémica acá en el Perú, y que en relación al género Mycobacterium, está formado por lo que son bacilos anaerobios inmóviles no esporulados que tienen un tamaño aproximado de 0.2 a 0.6 micras.
La pared de estos microbacterium es una pared rica en lo que son los lípidos, lo cual hace que tengas una superficie hidrofóbica y le confiere a estas micobacterias resistencia a lo que son los desinfectantes y también a las tinciones que normalmente podemos utilizar. Este tipo de bacilos no los vamos a colorear con soluciones ácidas, ¿no? Por lo cual reciben el nombre de bacilo ácido alcohol resistente, ¿no? El famoso BAR. El tipo de crecimiento de estas bacterias es lenta y es decir, que se van a dividir cada 12 a 24 horas. Entonces, en el caso de lo que son las micobacterias, vamos a ver de que la estructura de su pared es muy particular, ¿no? Específicamente porque van a tener lo que es el ácido micólico, que luego va a tener el factor cordón, que acá no lo tiene, que es un micósido que le vamos a encontrar especialmente en cepas muy virulentas. Luego vamos a tener las sulfátides, que tampoco están acá. Las sulfátides, vamos a tener también, bueno, tienen la pared de peptidoglicanos. Vamos a ver qué más nos encontramos. Entonces, en la forma como nosotros los hemos clasificado, existe esta clasificación que es la clasificación de Ranjon, en la cual se basa en la capacidad de estas micobacterias de producir pigmentos en presencia o en ausencia de luz, ¿no? A su vez, también toma en consideración la velocidad de crecimiento en los medios de cultivo. Entonces, las micobacterias pueden producir pigmentos, ¿no? Y esto lo logra, el pigmento que se va a lograr producir generalmente es un pigmento amarillo intenso. Por ejemplo, las micobacterias que se encuentran en el grupo 1 son consideradas micobacterias fotocromógenas, no porque van a producir una pigmentación amarilla después de que se expone a la luz. Mientras que, por ejemplo, las que son micobacterias del grupo 2 son estocromógenas, que van a producir una pigmentación amarilla en la oscuridad o también en presencia de luz, ¿no? Entonces, acá lo que les han colocado es lo que son las micobacterias de crecimiento lento, que entran en este primer grupo que les he mencionado, ¿no? Que son las que van a producir pigmento amarillo en luz, y tenemos al Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium avium intracelular, o también conocido como el complejo Mycobacterium avium, el Mycobacterium kansasi, y el periodo de incubación en estos casos es entre 3 a 8 semanas. Luego tenemos estas de crecimiento rápido, que son el grupo 4, que tenemos el Mycobacterium fortuitum, el Mycobacterium chenolae, el Mycobacterium abscessus, ¿no? Con un periodo de incubación aproximadamente de 3 días, ¿no? En el caso de lo que es el Mycobacterium leprae, es más, digamos, es algo como especial en tenerlo en cuenta porque este no crece en medios de cultivo de tipo acelular. Entonces, actualmente tenemos identificadas aproximadamente 100 especies de micobacterias. Los grupos o especies que van a causar mayor problema en el ser humano tenemos, obviamente, como primer lugar, el Mycobacterium tuberculosis, tenemos el Mycobacterium leprae, que generalmente lo encontramos en la parte de la selva, ¿no? Ceja de selva, el complejo Mycobacterium avium, que va a afectar principalmente a pacientes inmunocomprometidos, Mycobacterium kansasi, el Mycobacterium fortuitum, el chenolae y finalmente el abscessus. Entonces, vamos a empezar hablando un poquito de lo que es el Mycobacterium leprae, que es el que causa lo que es la lepra, o también conocida como enfermedad de Hansen. La virulencia se ha visto que es capaz de tener un crecimiento intracelular y nos puede dar dos tipos de lepra, la lepra lepromatosa y la lepra tuberculoide. El diagnóstico para este tipo de patología, ¿no? Para diagnosticar esta bacteria, la microscopía es sensible en el caso de la lepra lepromatosa. Se va a necesitar también realizar pruebas cutáneas para ver o confirmar la lepra tuberculoide, ¿no? Siendo la prueba que se llama la lepromina.
se puede, en el caso de los cultivos, no los utilizamos mucho por lo que hemos mencionado. Y esto posiblemente por los efectos combinados de la reducción y también la mutación de los genes que regulan todo lo que es la detoxificación, la reparación del DNA y la alteración del transporte metabólico, es por esas razones que no se utilizan los cultivos. Lo que sí se puede también utilizar y que yo he tenido, hemos tenido en el hospital en mis 3 años de residencia, la oportunidad de ver una biopsia de piel con un tipo de lepra y también un examen de raspado de piel. Recuerdo que esto fue de un paciente que venía del Cusco, de un poblado que estaba en ceja de selva y que había desarrollado una lepromatosa, pero de algo muy raro. Entonces, este tipo de patología vamos a tener que van a causar mucha deformación, ¿no? A nivel de los tejidos, va a haber pérdida y era principalmente una de las razones por las cuales se tenía tanta aberración hacia este tipo de pacientes, ¿no? Por las manifestaciones cutáneas que iban a dar este tipo de patologías. Y si nosotros hacemos una biopsia, vamos a encontrar justamente estos bacilos ácido alcohol resistente, ¿no? Que son intracelulares, que son pleomórficos, y como les indican, aunque usualmente se les puede ver como si fueran bastoncillos. En el caso de este Mycobacterium, las áreas que más, aparte del daño cutáneo que vamos a encontrar, listo, va a afectar también, por si acaso, lo que son los nervios superficiales, va a afectar también los ojos, la nariz, ¿no? Principalmente. Entonces, en el caso del diagnóstico por laboratorio, utilizamos pruebas inmunológicas para el diagnóstico de esta Mycobacterium leprae, ¿no? Detectando lo que son los anticuerpos anti-PGL1. Se puede utilizar el ELISA, pero hay problemas con esto porque la sensibilidad y la especificidad pues no es muy alta, ¿no? Porque pueden presentarse uniones no específicas hacia otras proteínas o encontrar otro tipo de biomoléculas en las muestras. También se puede hacer la inmunocromatografía tipo dipstick, en la cual lo que vamos a detectar, pues, o lo que vamos a utilizar son antígenos también de PGL1 en la fase sólida de lo que es la nitrocelulosa, que va a estar adherida a un soporte plástico. En este caso, este tipo de pruebas son un poco más fáciles porque no requieren refrigeración, no se requiere ningún equipo especializado, ¿no? Se les considera como una técnica sencilla y lo utilizan más que nada para hacer estudios de epidemiología, ¿no? Donde se pueden pues detectar estos antígenos, pero no lo encuentran fácilmente disponible de forma comercial. Luego tenemos el otro tipo de inmunocromatografía lateral. En este caso, lo que se va a utilizar es inmunoglobulina M marcada con oro coloidal. Entonces, las ventajas de esta prueba es de que se requiere muy poca cantidad de la muestra, ya sea sangre o suero, y el resultado es muy rápido, entre 5 a 10 minutos. Luego tenemos la hemaglutinación pasiva, que nos permite detectar el tipo de reacción 1 o 2 que se va a dar durante el tratamiento. No es muy eficiente porque se pueden encontrar resultados similares entre lo que es la población sana. Y luego tenemos los anticuerpos fluorescentes antilepra, la cual es sensible en las formas tempranas de la enfermedad, ¿no? En relación a lo que es el Mycobacterium avium, también son bacilos fuertes, ácido resistente, su pared pues es muy rica en lo que son los lípidos. Vamos a ver que su crecimiento, al igual que el leprae, es también intracelular y la enfermedad pues va a depender de la respuesta del anfitrión. Lo encontramos distribuido en todo el mundo. Y la forma en la cual las personas pues adquieren la bacteria es ya sea por ingestión de agua o de alimentos contaminados o también inhalación de aerosoles contaminados. Entonces, este tipo de complejo Mycobacterium, yo les he indicado que más se ve afectando a pacientes inmunocomprometidos. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con pacientes con VIH
en los cuales presentaban también una importante afectación de Mycobacterium avium, ¿no? Y el foco que se vio, por lo menos acá en el país, donde encontrábamos más, digamos, donde los pacientes se podían contaminar es en las heces de las palomas, ¿no? Entonces, por eso es de que a veces no se recomendaba mucho que estos pacientes pues se expongan a parques donde encontramos gran cantidad de palomas, porque las heces al desecarse pues hacía de que puedan inhalarse estos aerosoles que estén contaminados. Entonces, la enfermedad puede causar una colonización asintomática, puede presentarse una enfermedad pulmonar crónica, ¿no? Va a afectar o vamos a encontrar infiltrados a nivel de la língula o del lóbulo medio, vamos a imagenológicamente encontrar un nódulo pulmonar solitario y en el caso de pacientes en estadio SIDA, porque ojo, pacientes cuando están en estadio cuando tienen VIH, es un poco más difícil que se contaminen con Mycobacterium avium porque todavía tienen defensas. En cambio, cuando ya llega a desarrollar SIDA, ¿no? Estos pacientes pues van a desarrollar una enfermedad diseminada. El diagnóstico podemos utilizar microscopía, ¿no? Viéndoles estos bacilos ácido resistente. En el caso de los cultivos se puede hacer cultivos que son sensibles y específicos, pero teniendo en cuenta también el tiempo que va a demorar en que la bacteria vaya a crecer. El tratamiento utilizamos claritromicina, acitromicina y en el caso de pacientes con SIDA ya está dentro del protocolo dar tratamiento profiláctico antibiótico. Entonces, eso lo vamos a ver de forma más clara ahora en la siguiente fase que vamos a estudiar todo lo que son los virus, ¿no? Específicamente en el caso del VIH, van a ver de que dependiendo del conteo de linfocitos, ¿no? TCD4, se programa dar ciertos tratamientos profilácticos porque ya sabemos a qué microorganismos estos pacientes se van a ver más expuestos, más afectados, entonces tendremos la posibilidad de prevenir estas infecciones, ¿no? Sobre todo cuando ya el paciente alcance el estadio de SIDA. Muy bien, y finalmente lo que es el Mycobacterium tuberculosis, que también, no todo lo que son Mycobacterium, consideren siempre que son patógenos intracelulares. Entonces, este Mycobacterium tuberculosis sabemos que va a afectar las vías respiratorias, alcanzando lo que son los alvéolos, y que los macrófagos acá juegan un rol muy importante porque van a intentar, al momento de intentar controlar la infección, pues van a digerir estas bacterias, ¿listo? Y eso se va a traducir en una reacción. Entonces, el Mycobacterium tuberculosis lo que va a hacer, va a impedir la fusión del fagosoma con los lisosomas al inhibir la molécula de unión específica 1, que es la EEA1. Entonces, esa es la reacción que va a tener el Mycobacterium una vez que ingresa que es digerido por el macrófago. Estos pacientes, cuando ustedes hagan semiología, lo más seguro es que les pregunten ¿qué significa sintomático respiratorio? Es una pregunta clásica de semiología, ¿no? El sintomático respiratorio son aquellos pacientes que tienen tos con expectoración por más de 15 días. ¿No? Entonces, generalmente lo que uno cuando iba al hospital, ¿no? y hacía su rotación por lo que es neumología, entonces, el doctor agarraba y les decía, si este paciente es sintomático respiratorio. Entonces, ¿qué significa? Que es un paciente que ha tenido tos y expectoración por más de 15 días y que nosotros estamos sospechando de que sea infección por Mycobacterium tuberculosis. Entonces, vamos a ver que para hacer el diagnóstico, una de las pruebas más clásicas que se solicitan es la baciloscopía. Entonces, ¿en qué consiste la baciloscopía? En que yo voy a contar el número de bacilos ácido alcohol resistente por campo de observación. Entonces, para yo considerar que una baciloscopía es positiva, debo ver de que la muestra tenga más o menos un aproximado entre 5.000 a 10.000 bacilos ácido alcohol resistente. ¿Esta muestra de dónde la voy a tomar? La voy a tomar del esputo del paciente, ¿no? Entonces, acá tengo que tener en cuenta, por ejemplo, la capacidad que tenga el paciente de darme una buena muestra,
¿no? Se le solicita esta muestra de esputo temprano por la mañana, en las primeras horas del día, en 3 días consecutivos, ¿no? Si, por ejemplo, el paciente es un niño que no me puede brindar una buena muestra de esputo, pues se les puede hacer una broncoscopía para poder hacer un lavado bronquial alveolar y de ahí sacar, ¿no? Si tiene otro tipo de tuberculosis, porque acordémonos que la tuberculosis no solamente se va a dar una afectación pulmonar, ¿no? Se puede dar en otros tipos de tejidos, ¿no? Entonces ahí yo voy a tomar otro tipo de muestra, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la población basilar, según el tipo de lesión, ¿no? Un frotis de tuberculosis positivo se considera entre 10 a las 7 a 10 a las 9 bacilos. Cuando es de tipo cavitario, igualmente. Un de tipo infiltrativo, entre 10 a la 4 a 10 a la 7. Cuando hay presencia de nódulos, igual, entre 10 a la 4 a 10 a la 6. Cuando la afectación es a nivel de los ganglios, cuando tengo adenopatías, igual, entre 10 a la 4 a la 10 a la 6 bacilos. Cuando tengo una tuberculosis renal, entre 10 a las 7 y 10 a las 9 bacilos. Cuando tengo una tuberculosis extrapulmonar de cualquier tipo, por ejemplo, mamaria, gástrica, va a ser positivo la población entre 10 a la 4 a 10 a las 6 bacilos. La sensibilidad de esta baciloscopía es alrededor del 40 al 60%. Acá la utilizamos sí, frecuentemente, porque es una prueba que, aunque la sensibilidad no sea muy alta, listo, es muy fácil de hacer, es muy fácil de obtener la muestra, porque simplemente se le pide al paciente, sobre todo los que tienen tuberculosis pulmonar, pues que el obtener una muestra de esputo es mucho más simple. Ahora, cuando nosotros hacemos el diagnóstico o deseamos hacer el diagnóstico de una tuberculosis, no es solamente pedir la baciloscopía. Necesitamos hacer una correlación clínico-laboratorial, clínico-patológica, que tenemos que tomar en cuenta. El cuadro clínico de nuestro paciente, es decir, que sea este paciente sintomático respiratorio en la mayoría de los casos, solicitarle una radiografía de tórax, solicitarle un esputo para realizar esta baciloscopía y ver los bacilos ácido alcohol resistente, y también se puede realizar el cultivo de este esputo. Entonces, cuando yo tengo una tuberculosis pulmonar con VAR positivo, entonces, dependiendo de qué es lo que vamos a, dependiendo de la cantidad de bacilos, ¿no? Nosotros vamos a dar puntuación, ¿no? Si es positivo o no para cada una de estas pruebas, y de acuerdo también vemos la cantidad de bacilos que vamos a encontrar. Por eso se encuentra como más o menos. Entonces, lo primero que ustedes deben saber es cómo se recolecta una muestra para tuberculosis pulmonar. La muestra es esputo. Acá uno debe de ser muy cuidadoso en cómo el paciente nos brinda la muestra, porque no es simplemente escupir y que salga un poquito de salivita, no. Les tiene que salir desde lo más profundo de sus entrañas, ¿listo? Para tener una muy buena muestra. Esta muestra se debe colocar en un recipiente de boca ancha, que tenga cierre hermético, con una capacidad alrededor de los 30 a 50 milímetros. Generalmente utilizamos estos recipientes que son de plástico, desechables, transparentes. Y importante el rotular la muestra, ¿no? Y eso, por favor, cuando vayan a estar haciendo sus prácticas, sean internos o sean residentes, toda muestra que vayan a enviar, sea al laboratorio de patología clínica o en mi caso lo que es anatomía patológica, todas las muestras deben estar correctamente rotuladas. ¿Listo? Nombre del paciente, fecha, si es posible la hora, la cama, ¿no? Y la muestra que se esté enviando. Porque hay casos en los cuales van corriendo, sacan la muestra y la dejan y no tiene ni nombre, no tiene ningún dato, hace simplemente la cama, pero y con eso nosotros no sabemos ni a quién pertenece, ni cuándo ha sido sacada, porque imagínense, la sacas hoy día y por ahí la dejaste botada, la enfermera se olvidó de llevar la muestra, la lleva al día siguiente, entonces ya no serviría ese tipo de muestra. Entonces, por favor, sean muy cuidadosos al momento de manipular todo lo que son tomas de muestra. ¿Listo? Entonces, el momento en que se va a recolectar es cuando el paciente
apenas se despierta, sería lo ideal, porque eso nos aumenta la positividad en el diagnóstico. A veces simplemente temprano en la mañana el paciente se acerca al laboratorio y ahí realiza el esputo, ¿listo? La primera muestra es cuando se detecta a esta Mycobacterium, ¿no? Al momento de la consulta. La segunda es al despertar al día siguiente y la tercera en el momento de la entrada de la segunda muestra. Entonces, acá lo que más o menos nos indica es de que las muestras para vaciloscopía, esta muestra de esputo, se debe de realizar durante 3 días seguidos, ¿listo? Durante la mañana en 3 días seguidos. También a las personas que de repente viven en áreas que son de difícil acceso, se puede recoger las 3 muestras de esputo el mismo día, tratando de que haya intervalos de tiempo por lo menos de 30 minutos. Imagínense que están en un poblado alejado, ¿no? Donde es muy difícil que la persona acuda a un centro asistencial por 3 días. Entonces se puede realizar estas 3 muestras, pero teniendo estos intervalos de aproximadamente, tiene que ser más de 30 minutos. ¿Listo? Y en el laboratorio no debe de haber horario para la recepción de este tipo de muestras. Siempre están los laboratorios a disposición. O sea, lo ideal siempre es de que sea en la mañana. ¿Listo? Pero si es que de repente por otras razones el paciente no ha podido realizarlo, sobre todo por estos casos de difícil acceso, que no se cuente con una atención rápida, pues el laboratorio está más que dispuesto a recibir las muestras. En cuanto al volumen de la muestra, las personas deben expectorar 3 veces en el recipiente para lograr obtener un buen volumen y una buena cantidad representativa, aproximadamente de 3 a 5 mililitros, ¿no? En total. La conservación, lo ideal es procesar las muestras inmediatamente, ¿no? Eso sería lo ideal. Por eso a veces se les solicita el esputo en el mismo laboratorio, ¿no? En caso contrario, la podemos conservar a 4 grados hasta por 24 horas. Y deben estar protegidas de la luz directa, ¿no? En un ambiente oscuro y frío, ¿listo? Pero siempre lo mejor, lo que nos va a dar una mejor positividad es realizarlos inmediatamente. Entonces, vamos a ver de que se puede inducir la expectoración, ¿listo? A través de ciertas posiciones, ¿no? Siendo lo que son el drenaje postural. Sobre todo esto a veces en pequeñitos mayores, ¿no? Colocándolos en estas posiciones. Se pueden también realizar nebulizaciones para facilitar la expectoración. En el caso, por ejemplo, de que sean pacientes con algún problema neurológico o que de repente son muy pequeñitos, se puede hacer un lavado bronquial, ¿no? Se introduce el broncoscopio y a través de eso se coloca solución salina y se va a lavar toda la vía, o también se puede hacer un hisopado laríngeo. Entonces, en el caso de lo que son las muestras tipo extrapulmonares, podemos tomar muestras de orina, lo ideal es entre 300 a 500 mililitros. Se puede también tomar muestras de jugo gástrico, esto se ha visto también frecuentemente en niños. Se puede tomar muestras de líquido cefalorraquídeo, lo ideal son alrededor de los 5 mililitros. Podemos tomar también biopsias y material resecado, y como toda biopsia siempre se trabaja en formol al 10%. Esto no va a afectar en nada la conservación de la bacteria. No es de que el formol vaya a eliminar la bacteria. ¿Listo? En el caso de la coloración, no vamos a utilizar coloración de Gram. La coloración que utilizamos es la coloración de Ziehl-Neelsen, ¿listo? La cual va a darse los siguientes pasos. Igualmente, como hemos visto con la coloración de Gram, tenemos que hacer la fijación de la muestra. El colorante principal va a ser la fucsina fenicada. Se va a hacer la decoloración con alcohol acetona. Y luego se hace la coloración de contraste con el azul de metileno. Cuando nosotros utilizamos esta coloración, vamos a someterlo directamente al mechero, esperando la eliminación de 3 vapores, ¿no? Con la fucsina. Así se trabaja con la coloración de Ziehl-Neelsen.
Otro tipo de coloración es la coloración de Quinjón, que se utiliza, pero más frecuente sin Nielsen. Podemos utilizar también colorantes fluorescentes con auramina y rodamina, pero esto para utilizarlos con el método de fluorocromo de Truman. Entonces, como les indiqué, en el caso de la coloración de Sil-Nielsen, el colorante principal va a ser la fucsinafenicada, lo vamos a dejar actuar por 5 minutos, la de coloración con alcohol ácido por 2 minutos, y el colorante de contraste va a ser el azul de metileno por entre 30 segundos a 1 minuto, ¿no? Para lo que es la tinción de auramina y rodamina, primero utilizamos lo que es auramina O como el colorante principal. También se utiliza la decoloración, el alcohol ácido, y como colorante de contraste el permanganato de sodio o naranja de acridina por 2 minutos. Entonces, acá hay unas imágenes de cómo se realiza la coloración de Sil-Nielsen. Muy bien, entonces una vez que nosotros hemos coloreado nuestra muestra de esputo, vamos a hacer la lectura. Entonces, acá nosotros vamos a examinar el número total de campos, ¿no? Para ver la cantidad de bacilos y ver en qué concentración se van a encontrar. Entonces, en esta tablita nos muestran cuál es el promedio de bacilos ácido alcohol resistente encontrados con el número mínimo de campos que debemos de examinar. Entonces, por ejemplo, si en 100 campos yo no puedo encontrar, o sea, no encuentro ningún bacilo ácido alcohol resistente. Si tenemos menos de un bacilo por campo, evaluando 100 campos, de 1 a 10 bacilos por campo, evaluando 50 campos, de más de 10 bacilos por campo, evaluando 20 campos, de 1 a 9 bacilos en todo el extendido, evaluando 100 campos, ¿no? Entonces, esto se va a traducir en lo que vamos a ver a continuación. Entonces, se considera el campo microscópico útil aquel en el cual se van a conservar los elementos celulares de origen bronquial, es decir, si yo observo leucocitos, fibras mucosas o células ciliadas, ¿no? Lo que va a salir normalmente arrastrado del tracto respiratorio. Entonces, en los campos que no aparezcan estos elementos, no se debe de tomar en cuenta para nuestra lectura. Entonces, los campos es lo que yo voy a observar a través del microscopio. Y de acuerdo a la cantidad, por ejemplo, si yo voy encontrando entre 1 a 10, pues lo mínimo de campos que voy a leer son 50 campos. No necesito más. ¿Listo? Y entonces, cuando yo hago eso, luego lo siguiente que se va a hacer es el informe de estos resultados, que es una escala de tipo semi-cuantitativa. Entonces, acá tenemos el resultado del examen de microscopio y cuál va a ser el informe. Si no encontramos ningún bacilo ácido alcohol resistente en estos 100 campos observados, simplemente que es negativo. No se observaron bacilos ácido alcohol resistente. Si se observan de 1 a 9 bacilos en 100 campos observados, entonces el número exacto de bacilos se va a colocar en 100 campos, ¿no? Entonces vemos, ¿no? De repente me han salido 8, de repente me han salido 7, entonces tengo que indicar cuánto es la cantidad exacta que estoy observando en 100 campos. Si yo observo entre 10 a 99 bacilos en 100 campos, es positivo una cruz. ¿Listo? Entonces la positividad empieza a partir de esto. ¿Listo? De 10 a 99 en 100 campos es una cruz. De 1 a 10 bacilos observados, pero en 50 campos, acuérdense que estoy viendo más bacilos en menos campos, entonces es positivo 2 cruces. Si observan más de 10 bacilos en 20 campos, positivo 3 cruces. ¿Listo? Entonces, cuando nuevamente, si yo observo entre 1 a 9 bacilos, que los he visto en un total de 100 campos observados, tengo que indicar cuántos han sido los bacilos exactos que he observado y esto se ha visto en 100 campos. Si yo observo entre de 10, es decir, más de 9, hasta 99 bacilos en 100 campos, va a ser una cruz. Si vamos de 1, observamos de 1 a 10 bacilos, pero esta vez en 50 campos, es 2 cruces. Más de 10 bacilos en un total de 20 campos ya es 3 cruces. ¿Listo? Entonces, es de acuerdo a cómo yo observe en estos campos. Entonces, imagínense, yo estoy viendo acá
que sea mi campo de observación en el microscopio, me doy cuenta de que si hay presencia de las estructuras celulares que deben manifestarse en la muestra, y lo siguiente que debo hacer es contar cuántos bacilitos voy encontrando en cada campo, ¿no? Y de acuerdo a eso, pues yo voy a indicar cuán positivo es, ¿no? En este caso, pues parecerían de repente son unas 3 cruces, ¿listo? Y lo que observamos con esa tinción de Ziehl-Neelsen son estos bacilos delgados, medios rectos, algunos medios curvaditos, que ya hemos dicho que son aerobios, inmóviles, no formadores de esporas, y que se les considera bacilos ácido alcohol resistente. Ahora, para cultivar este tipo de micobacterias, listo, vamos a ver que hay ciertas indicaciones que hay que seguir, ¿no? En el diagnóstico diferencial de lo que es la tuberculosis pulmonar de sintomáticos respiratorios, con 2 baciloscopías que hayan salido negativos y que tenga un cuadro clínico radiológico sugestivo de tuberculosis. Ahí voy a realizar el cultivo. Que tenga un diagnóstico de tuberculosis infantil con baciloscopía negativa. Diagnóstico de una tuberculosis extrapulmonar también se utiliza para el estudio de sensibilidad hacia medicamentos antituberculosos en muestras de pacientes que tengan sospecha del fracaso del esquema único de tratamiento por persistencia o reaparición de baciloscopía positiva de esputo al término del 5º mes de tratamiento, pacientes con VIH positivos en estadio SIDA, pacientes que hayan sido tratados múltiples oportunidades con persistencia de la baciloscopía positiva en muestras pancitacilares de BK, es decir, que tengan entre 1 a 9 bacilos en 100 campos, ¿no?, que hemos observado, y también para estudios de epidemiología para ver resistencia primaria y secundaria a Mycobacterium tuberculosis. Entonces, estas son las indicaciones para realizar un cultivo. No en todos los casos se va a realizar. ¿Listo? Si yo tengo una baciloscopía que es claramente positiva, entonces muchas veces no se solicita el cultivo, ¿no? Pero si yo tengo una alta sospecha de que mi paciente de repente tiene una sintomatología muy característica de una tuberculosis, pero las baciloscopías me han salido negativas y la imagen me ha salido positiva, lo ideal sí es solicitarle un cultivo, ¿no? Y los otros tipos de indicaciones. Ahora, en estos casos hay que, se debe de, para realizar el cultivo, se debe hacer una descontaminación de la muestra, ¿no?, que se va a realizar o se hace con hidróxido de sodio al 4%, una solución acuosa estéril. Esa descontaminación que se hace es para poder eliminar la flora que va a ir acompañando al Mycobacterium tuberculosis y que estos gérmenes pues se van a multiplicar mucho más rápidos que el micobacterio. También me permite que yo homogenice la muestra, especialmente de lo que es el esputo, a fin de que se pueda liberar al bacilo de todo este moco que va a acompañarlo, del material celular del tejido. En el caso de estos micobacterios, pues lo que es el NALC es un agente de tipo mucolítico sin actividad antibactericida, que es el agente que nosotros utilizamos para hacer la descontaminación. Lo que va a hacer es licuar este moco por clivaje de puentes de disulfuro, liberando a estas micobacterias, lo cual va a facilitar que se concentren mediante una centrifugación a alta velocidad. Entonces, este tipo de muestra tiene que ser tratada previamente. Los medios de cultivo vamos a ver que van a demorar, ¿no? Como hemos visto al inicio, hay algunas que van a demorar semanas, otras van a demorar días. In vitro se ha visto de que puede demorar entre 3 a 4 semanas y en algunos casos entre 10 a 14 días. Se utilizan estos 2 medios con huevo, que son el más frecuente, es el Loweston-Jensen, o también se puede utilizar el medio Ogawa-Kudok. O hay otro medio que es el agar-Middleton, que también se utiliza, ¿no? Pero creo que en nuestro medio el que más fácil tenemos acceso es el Loweston-Jensen. Entonces, este medio de Loweston-Jensen es un medio que contiene sulfato de magnesio, citrato de magnesio, asparagina, que sirve como fuente de nitrógeno, harina de papa, glicerina como fuente de carbono. Se utiliza también huevos frescos enteros
para proporcionar albúmina y lípidos, y eso le va a dar también solidez al medio. Utilizamos, contienen, perdón, lo que es el verde de malaquita, lo cual hace que se inhiba el crecimiento de bacterias gram positivas y también de algunas gram negativas, y también agua purificada, ¿no? Entonces tiene este color medio verdecito. En el caso del medio de cultivo de Ogawa Kudok, este es un medio selectivo que se utiliza tanto para el aislamiento y cultivo de micobacterias, excepto Mycobacterium leprae. Hemos visto que no lo vamos a cultivar, y permite la identificación de un mínimo de 10 bacilos ácido alcohol resistentes en una muestra. Entonces es un medio que contiene una solución salina, contiene fosfato monopotásico, citrato de magnesio, glutamato de sodio, glicerol, agua destilada, huevo homogenizado, y también utiliza el verde de malaquita, al igual que el Weston Jensen. Y el pH que vamos a tener acá es de alrededor de 6.2. Caso del medio Middlebrook, este va a contener sales inorgánicas, lo cual le va a dar sustancias esenciales para facilitar el crecimiento de las micobacterias. Tiene citrato sódico, que se convierte en ácido cítrico, que va a retener determinados cationes inorgánicos en esta solución. Va a tener también glicerol como fuente de carbono y de energía para la bacteria, ácido oleico, que puede ser utilizado por estos bacilos y interviene en el metabolismo también de estas micobacterias. La catalasa, que destruye los peróxidos tóxicos que pudieran estar presentes en este medio, y el efecto principal de lo que es la albúmina que va a contener es proteger a los bacilos tuberculosos contra agentes tóxicos y mejora su aislamiento o la recuperación frente al aislamiento primario. Y se va a dar también la inhibición de ciertas bacterias que pueden contaminar la muestra con el uso del verde de malaquita, ¿no? El verde de malaquita nos va a ayudar mucho en esto. Entonces, acá nosotros tenemos un medio de cultivo, me parece que es Weston Jensen, para ver cuáles son las características de las colonias de Mycobacterium tuberculosis. Entonces, hay que tener en cuenta cuánto tiempo vamos a requerir para que las colonias puedan desarrollarse en estos medios. Luego de esto vamos a ver cuál es de acuerdo a cuánto es el número de colonias que han crecido, pues vamos a darle la interpretación correspondiente. Entonces, las colonias son de este tipo, son colonias de color crema, medias rugosas, algunas pueden tener una apariencia cremosa, amarillentas, con bordes un poco ondulantes. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo este tipo de colonias, como están viendo en la imagen, que son colonias confluentes, va a ser positivo 3 cruces. Cuando yo tuviera, por ejemplo, así colonias separadas, va a ser positivo 2 cruces. Si yo encuentro entre 20 y 100 colonias, lo considero como positivo 1 cruz. Menos de 20 colonias simplemente es positivo, ¿no? Y hay que informar cuánto es el conteo que hemos realizado, ¿no? Si de repente son 15, si son 10, se tiene que indicar. Si no se observan pues colonias, simplemente es negativo. Y hay que tener mucho cuidado de la contaminación, porque esta se puede desarrollar durante la primera semana de incubación, ¿no? Ya hemos dicho que también este tipo de Mycobacterium pues pueden producir pigmentación, una pigmentación color blanco, crema o beige. Se considera como no cromógena, y aquellos que tienen este pigmento medio amarillento, anaranjado, en algunas ocasiones de color rojo, son una pigmentación de tipo cromógena. Ahora, aparte de estas pruebas que hemos indicado, también se pueden hacer pruebas de reacción bioquímica, ¿no? Para poder hacer la diferencia entre los distintos tipos de Mycobacterium. Por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis se caracteriza porque es niacina positivo, ¿no? El resto de Mycobacterium vamos a encontrar que son negativos, excepto el Chenolae, que es variable. En el caso de tener nitrato reductasa, para reducir nitratos de nitritos, vamos a ver que Mycobacterium tuberculosis, el Kansai y el Fortuitum pues van a ser positivos. Tienen catalasa termoestable, solamente lo que es el Kansai y el Fortuitum. Vamos a ver que captan hierro solamente el Fortuitum. La prueba de la ureasa va a ser variable para el tuberculosis, Kansai es positivo, el Mycobacterium avium es negativo, Fortuitum y Chenolae también es positivo. Entonces acá de repente lo que más nos va a interesar es en relación a tuberculosis y el avium, que son de repente los que más se van a presentar en nuestro medio, ¿no? La niacina pues nos ayuda ya definitivamente
realmente puede hacer una diferencia importante de lo que es el Mycobacterium tuberculosis. Y en relación a la catalasa termostable, ¿no? El complejo avión que es variable y va a ser negativo para lo que es el Mycobacterium tuberculosis. Ahora, es importante tener en cuenta que cuando nosotros en el laboratorio manejamos este tipo de muestras, hay que seguir ciertos requisitos de bioseguridad, ¿no? Ningún elemento de protección es tan necesario como la información que nos van a dar los médicos que están trabajando directamente con el paciente, la organización que vamos a hacer de nuestro trabajo, ver también importante en estos ambientes la concentración de personal, siempre estar en estado de alerta, y se debe de implementar medidas de precaución que son muy simples y de poco costo. Toda muestra siempre debe ser colocada en recipientes descartables, ¿no? Junto con los aplicadores y los papeles que se van a usar para poderlos desechar. Este material, sabemos que la tuberculosis es una enfermedad muy contagiosa, por lo cual el personal de laboratorio, en caso de los patólogos clínicos, ¿listo? Deben de tener todos estos equipos de bioseguridad para evitar la contaminación. Igualmente el personal que transporta las muestras, ¿no? Y una vez que nosotros hemos realizado el diagnóstico, que ya se trabajó las muestras, el material se debe descartar, ya sea por autoclavado, ¿no? Por inactivación, o lo vamos a incinerar, ¿no? Dependiendo de qué es lo que se cuente en el hospital y en los laboratorios. Ahora, una vez hecho el diagnóstico, confirmado nuestro diagnóstico, vamos a hacer el tratamiento. Y acá es muy importante mencionar que en el caso del Perú, nosotros sí tenemos un plan muy bien preparado en relación a cómo manejar a estos pacientes con tuberculosis, porque ustedes sabrán que esta es una patología muy frecuente en nuestro país, ¿listo? Y que en cierto periodo se empezó a ver mucha resistencia a los fármacos iniciales, ¿no? A los fármacos empleados en el tratamiento de primera línea, en el primer esquema. Y esto se debía a que a veces las personas dejaban de tomar los fármacos, no los tomaban de forma correcta o hacían de repente mucha reacción, muchos efectos secundarios, muchas molestias, y eso simplemente hacía de que rechazaran el tratamiento. ¿Listo? O a veces simplemente por el hecho de sentirse como que marcados, ¿no? Con este estigma de tener tuberculosis, porque antes simplemente una persona tuberculosa era no te acerques, aislado de toda la sociedad, no era poco más y crucificado, ¿listo? Entonces, esas cosas hacían de que se rechace el tratamiento, de que los pacientes, una vez que tenían el diagnóstico, pues simplemente desaparecían, ¿no? Entonces, se optó por implementar un plan de salud específico para este tipo de patologías, donde se ha llegado al punto de ir a buscar al paciente para darle el tratamiento, para asegurarse de que lo tome de forma adecuada, para que nosotros podamos estar pendientes de que si hace algún efecto secundario, si de repente hace resistencia a algún fármaco, inmediatamente poder brindarle un siguiente esquema, ¿no? De tal forma de que se trate de reducir la presentación de casos de tuberculosis multidrogoresistente, ¿no? Aunque eso todavía sigue muy presente en nuestro medio, tanto la tuberculosis multidrogoresistente como la tuberculosis extremadamente resistente. ¿Listo? Entonces, el tratamiento acá es sumamente importante. Entonces, como fármacos, nosotros tenemos a nuestra disposición lo que es la isoniazida, ¿no? Que lo vamos a dar dependiendo 5 miligramos por kilo de peso, ¿no? Lo que son 300 miligramos como dosis máxima, hasta 750 miligramos. Tenemos la rifampicina, la piracinamida, el etambutol, la etionamida, otros casos que es menos frecuente usar, lo que es el ofloxacino, el ciprofloxacino, kanamicina y la cicloserina. ¿Listo? Entonces, en estos casos de tratamiento, ¿listo? De tratamiento hay que jugar con estos fármacos y ver, ¿no? La resistencia. La forma como nosotros hemos ido
haciendo prevención de esta patología es mediante la vacunación. Todos los niños menores de 4 años van a recibir la BCG, ¿no? Ustedes de repente van a ver en su bracito derecho, ¿no? Que tienen ahí la huellita que en algunos casos, ¿no? Deja la vacuna de la BCG. Hay que hacer también despistaje, ¿no? Aquellos casos que tienen clínica o aquellos casos que son de riesgo, ¿no? De repente, familiares que han estado cerca a un paciente con tuberculosis, hacer el descarte, o también en personal de salud, ¿no? Ha habido muchos casos, lamentablemente, de, por ejemplo, internos o residentes que se han contagiado de tuberculosis y ni siquiera de una tuberculosis simple, sino de una tuberculosis causada por una cepa extremadamente resistente, ¿no? Y que realmente es muy complicado tratarlo. Y en el caso, por ejemplo, de familias o generalmente familiares de personas con tuberculosis positiva, se puede dar también tratamiento profiláctico. Hay otros métodos diagnósticos, nuevos métodos diagnósticos que se pueden utilizar, ¿no? Antes utilizábamos, antes de lo que es el 2007, lo más común era realizar pues los medios de cultivo con lo que hemos visto, la tinción de Sil-Nielsen para hacer este BK, ¿no? La vaciloscopía. En el 2007 se vio de que se podía utilizar medios líquidos. Se podría utilizar la prueba de susceptibilidad directa, líquida, se podía usar inmunocromatografía, con tiempos, sobre todo la inmunocromatografía, con un tiempo de respuesta de 2 días y con alta sensibilidad. Para el 2018, para el 2008, también se pudo usar pruebas de lo que es el LPA, listo, que también nos daba un tiempo de 3 días. En el 2009, lo que es la microscopía con fluorescencia, eso se hace en un día. En el 2010 ya se empiezan a utilizar otro tipo de pruebas, ¿no? El expert, lo que es ya para el 2015, 2016, lo que es el análisis del lipoarabinoma nano, listo, que también, sobre todo está el LAMP, que nos da los diagnósticos en 25 minutos, pero esta prueba la vamos a utilizar más en pacientes que son VIH positivos, ¿no? Con un recuento de CD4 menor de 100. Ahora, esta prueba de las zonas de ácidos nucleicos es una prueba que nos permite detectar una secuencia de estos ácidos, ¿no? Específicos de las micobacterias que van a estar presentes en las muestras. También utilizamos las técnicas de amplificación, como es el PCR, ¿no? La reacción de cadena de polimerasa, la reacción en la cadena de la ligasa. Se puede hacer amplificación por transcripción o amplificación por desplazamiento por hebra. Entonces, en estas pruebas tenemos el expert, que es una prueba molecular que se basa en el PCR en tiempo real, que la ha recomendado la Organización Mundial de la Salud desde el año 2010 y que nos permite detectar tanto la presencia del micobacterio en tuberculosis, asimismo como si es que hay resistencia a lo que es la rifampicina, y esto, el tiempo de resultados de 2 horas. Luego tenemos estos ensayos en zonas en línea, que es el LPA, que son tiras reactivas de nitrocelulosa, que van a contener regiones moleculares parciales o que contienen las zonas de los genes de resistencias que vamos a estudiar. Y existe otra prueba que es el ALER Determinate, que va a ofrecer detectar lo que es el antígeno, el lipoarabinoma nano, en muestras que son de orina, que nos ayudan también a hacer un diagnóstico más rápido de tuberculosis que con los otros métodos tradicionales, pero esto en personas con VIH positivo, ¿no? En estos casos la sensibilidad alcanza entre un 21 a 54%, pero esto aumenta si es que la persona es CD4, si tiene un conteo de CD4 menor a 100, ¿no? La especificidad aumenta hasta un 95%, ¿no? Muy bien, entonces esas consideraciones hay que tenerlas en cuenta al momento de tener un paciente con Mycobacterium tuberculosis. Entonces, lo ideal, listo, es a veces, y que creo que acá no lo han considerado, y que se realiza en nuestro medio y que es importante que ustedes lo sepan, es la prueba del PPD. ¿Listo? Este PPD es nosotros inocular
o colocar de forma subcutánea lo que es la BCG y lograr medir la ampolla que se va a formar. Entonces, inicialmente se inocula, se hace la medición del eritema que se forma y se hace una lectura a las 24 y a las 48 horas, ¿no? Para ver si es que hay reacción. Y dependiendo la lectura, va a depender también, por ejemplo, si es una persona, la población común, si de repente es población de riesgo, ahí está considerado lo que son personal de salud, y muy aparte es lo que sería personas con VIH. A las personas, por ejemplo, a la población en común, cuando esta ampolla mide más de 15 milímetros, se considera positivo. Para el personal de salud es positivo más de 10 y para los pacientes con VIH-Sida, si no me equivoco, es más de 5 milímetros. La otra cosa que acá no se les ha considerado es que las manifestaciones de la tuberculosis primaria, que no se ha hablado de lo que es el complejo de Gong y el foco de Gong. ¿Listo? Este tipo a lo que me refiero es el foco de Gong es una lesión que se va a dar en el pulmón, generalmente a nivel del lóbulo medio y lóbulo inferior, ¿no? Como una calcificación. ¿Listo? Y si este foco se va a acompañar de ganglios linfáticos periliares calcificados, granulomatosos, se denomina complejo de Gong. Entonces, el foco de Gong es simplemente como un granuloma, entre comillas, listo, que se va a ubicar solamente en el pulmón. Y si es que se acompaña de ganglios linfáticos, ya se toma como el complejo de Gong, ¿no? Son unas cosas que es importante reconocer. ¿Listo? Y una cosa que es importante que uno les indique es que ustedes histológicamente siempre, por lo menos lo que nosotros observamos, es de que la formación del famoso granuloma, ¿no? Como la lesión patognomónica dada por la afectación por Mycobacterium tuberculosis. Pero por favor, y esto espero que se lo graben muy claro porque es algo con lo que yo he estado luchando desde la residencia, y es que cuando, en mi caso, al momento de observar tejido, porque a veces nos mandaban muestras de mama, o a veces muestras en ganglios, no por granulomas, no todo granuloma es causado por Mycobacterium tuberculosis, ¿listo? Hay otras patologías que causan granulomas, ¿no? Sarcoidosis, por ejemplo, es una de ellas, o reacción granulomatosa por cuerpos extraños. Entonces, a veces nosotros, y se los digo por experiencia, en los tejidos sí, pues encontramos granuloma, hacíamos la tinción del Nielsen y no logramos observar ningún bacilo, ¿listo? Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Los pacientes iban con el informe de granuloma, pero sin visualización de Mycobacterium tuberculosis, y los pacientes terminaban recibiendo tratamiento por tuberculosis cuando no estaban afectados por tuberculosis. ¿Y qué es lo que va a ocasionar eso? Primero que nada, que le voy a estar creando resistencia a los pacientes frente a fármacos que, si es que tienen la mala suerte de después contagiarse con tuberculosis, no va a funcionar. ¿Listo? La segunda cosa es de que estos fármacos pues van a causar muchas molestias, son gastrolesivos, a veces un poco hepatotóxicos. Entonces, ¿se imaginan darle a una persona un tratamiento que finalmente no tiene nada que ver? ¿No es cierto? Entonces, por favor, cuando ustedes lean algún informe donde se indica granuloma sin observación de Mycobacterium, piensen en otras cosas. Yo sé que en nuestro medio es muy común el encontrar con el Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Nuestras condiciones favorecen el hacinamiento, la malnutrición, el tener malas sistemas asistencial, todo lo que quieran, ¿listo? Pero eso no significa que simplemente la palabra granuloma inmediatamente sea sinónimo de tuberculosis. No, porque estamos indicando una enfermedad
es complicada de tratar porque se va a dar el tratamiento por largo tiempo, listo, con fármacos que van a causar muchas molestias a una persona que finalmente no lo necesita. Entonces, es importante que amplíen su visión, no se cierren, ¿listo? Porque si realmente en mi caso, como especialidad de anatomía patológica, que miramos esos casos, sí hemos luchado muchas oportunidades en tratar de explicar que no todos los granulomas son tuberculosis, ¿listo? Se pueden dar por múltiples cosas. Y si al paciente descartamos todo, o sea, hacemos vaciloscopía, hacemos de repente placa de rayos X, hacemos esos exámenes, el expert, o sea, descartamos de todas formas que sea tuberculosis, entonces no hay necesidad. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos pacientes. Y también importante es el seguimiento que se hace a estos pacientes y a su entorno, ¿no? No se aísla a los pacientes con tuberculosis. ¿Se debe tener ciertas medidas de seguridad? Sí, obviamente, porque es una enfermedad contagiosa, pero eso no significa que uno lo vaya a tener al paciente, pues, aislado de todo el mundo, metido, secuestrado en su casa y que no salga y no decir, ¿no? Que tenga un familiar con tuberculosis porque la gente a veces se siente muy avergonzada, muy estigmatizada por esta enfermedad, ¿no? Entonces hay que ser muy claros en que debe de, el paciente recibir el tratamiento oportuno, descartar al entorno que no se haya contagiado, dar quimioprofilaxis, ¿no? Y en un periodo de 6 meses, pues podemos lograr la recuperación del paciente. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces, estos han sido los temas que teníamos que ver el día de hoy en relación a tuberculosis y en relación a lo que es la sífilis. ¿Alguna consulta?